atenciones para los egresados y administrativos. Bueno, este espacio se llama Psicoeducando en la Diversidad Sexual, reconociendo la población LGTBI+. La invitación de este espacio es a que pues primero tengamos una capacitación de aprendizaje, de apertura al aprendizaje, a conceptos, de pronto algunos ya los han trabajado pero la idea es que hoy podamos también tener un debate respecto a estos temas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar por inicio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Corredor, psicóloga del equipo de Mujer y Equidad de Géneros. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes ven la presentación bien? Estoy en una imagen que dice la diversidad sexual y está un párrafo entre comillas. ¿Ven eso? Sí, se ve. Sí, doctora Carla. Ah, ok. Bueno. Vamos a iniciar hablando un poco de qué es la diversidad sexual. Es un proceso que implica reconocimientos de múltiples formas, ¿sí? La diversidad está en el interactuar, en el amar y expresar lo que somos y cómo deseamos que los demás nos vean. Vamos a hablar hoy, pues, de qué es esa diversidad, ¿sí? En cuanto a la diversidad sexual. La diversidad sexual se puede presentar en diferentes formas, cuando interactúo, cuando me relaciono, cuando hablo, cuando pienso, y pues en ese constante vaivén de lo que los demás me dan y lo que yo le doy pues a la sociedad. Aquí surge una pregunta, ¿es el sexo es lo mismo que la sexualidad? Aquí vamos a explicar pues que de hecho el sexo es diferente a la sexualidad, siendo que el sexo hace referencia a esas estructuras biológicas que tenemos los seres humanos al nacer. Este sexo se manifiesta biológicamente en dos sentidos. Uno es los cromosomas XY o XX y los genitales externos o internos de las personas. Yo aquí quisiera preguntarle a las personas con las que estamos hoy compartiendo este espacio educativo, y es ¿cuál sería el cromosoma XY? ¿A quién pertenece? Yo los invito a que en este espacio, pues siendo que es un espacio psicoeducativo, pues tengamos la confianza de participar y expresarnos. A ver, entonces elijamos a alguien. Viviana nos ayuda a elegir a alguien que nos comparta, pues, si de pronto conocemos a quién pertenece el cromosoma XY. Viviana, ¿me escucha? Sí, señora, yo la escucho. Es que como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver los que estamos en la sala. Entonces, no sé si podamos seleccionar alguna persona que nos cuente qué piensa. Aquí no importa si la respuesta es o no es. Lo importante es que construyamos en este espacio educativo. Ok, doctora Carla, en el chat tenemos, por ejemplo, Uri Muñoz Hoyos comenta hombre, la señora Yuneidi Liscano comenta hombre, y la señora Lizeth Daniela Sánchez López comenta hombre. Ok, efectivamente los cromosomas, que pues hacen parte de la genética nuestra, nos indican que el cromosoma XY
es asignado al sexo masculino y el XX al sexo femenino. También tenemos el otro sentido de la representación biológica del sexo, son los genitales externos e internos, ¿sí? Entonces, la vulva, el útero, los ovarios, las trompas, el pene y los testículos en el caso del hombre. Entonces, el sexo hace referencia únicamente a esa representación biológica, esa estructura anatómica con las cuales nacemos los seres humanos. Y la sexualidad, pues ya es la construcción o el desarrollo de un proceso psicobiosocial. ¿Qué es eso psicobiosocial? Psico hace referencia pues a toda la parte del pensamiento, a lo psicológico. La palabrita bio hace referencia pues a todo lo corporal y biológico, y lo social pues a la relación entre personas. Entonces, ese desarrollo psicobiosocial de las personas o de los individuos nos permiten construir ese concepto de sexualidad. Entonces, es un elemento básico, ¿por qué? Porque esa sexualidad a la cual yo voy aportando y construyendo en las diferentes etapas de mi vida, pues me hace ser quien soy, me va a permitir relacionarme, comunicarme e interactuar con el otro. Esta sexualidad sí incluye lo genital, pero también influye el concepto de género, el concepto de orientación sexual, identidad sexual, imagen corporal, deseos, vida familiar, emocional, la cultura y la educación. Entonces, este concepto de sexualidad con el cual yo me identifico a lo largo de mi vida está en constante desarrollo, puede generar cambios y no está sujeto a la temporalidad de que se da solamente en la adolescencia, sino que pues como es un concepto que se va construyendo, se va formando a lo largo de la vida de las personas. Entonces, sí queda como claro. Yo quiero que abran alguien el micrófono, no solamente escribir por el chat, pues por lo que yo no puedo ver. Pero si alguien puede abrir el micrófono y pues decirme si queda clara esta parte de la diferencia entre sexo y sexualidad, si se puede responder a esta pregunta de ¿sexo es lo mismo que sexualidad? Sí, queda claro por ahora, doctora, gracias. Aló. Sí, muy claro por ahora, doctora, gracias. Ah, ok, es que casi no escucho. Bueno, resulta que aquí tenemos pues en esta presentación este párrafo que nos cuenta que el sexo no es una cuestión biológica externa y no está sujeta a elección, así nacemos. Es biológica externa y no está sujeta a elección, así nacemos. Entonces, pues el sexo no es una asignación social, no es una construcción, sino que es una condición netamente biológica con la que nacemos los seres humanos, ¿sí? Y como anteriormente lo explicaba, pues se expresa en el área biológica desde la parte genética, que es la parte cromosómica, y desde los órganos genitales, internos o externos. Está relacionada a una cuestión psicológica, la parte de la sexualidad, como ya lo explicaba anteriormente. Entonces, como para concluir lo que estábamos hablando, el sexo no está sujeta a un cambio al nacer, sino que es una condición netamente biológica, y la sexualidad pues ya es una construcción y hace parte del área psicológica. Vamos a ver el ABC de la diversidad sexual. Entonces vamos a ir hablando de estos temas. ¿Qué es diversidad sexual? Existen múltiples formas que tienen las personas para querer o expresar el afecto, sentirse, verse y reconocerse. Entonces la diversidad, como bien lo indica pues el símbolo de la diversidad, que pues son los colores, pues hace parte de diferentes y varias formas en las que me relaciono con el otro o me siento como ser humano. En la parte del género
pues se trata de la identidad y la expresión personal, cómo me siento, cómo me veo, cómo me comporto, y pues hay un factor influyente que son los roles, que es el rol masculino o el rol femenino. Y pues esta identidad de género pues no tiene relación al sexo con el cual nacemos, sino pues a cómo me quiero expresar y cómo me siento y cómo me quiero mostrar al mundo. Entonces, a eso hace relación el género. Yo puedo nacer con el sexo masculino o femenino y en el desarrollo de mi vida, en ese proceso de desarrollo psicobiosocial, puede pasar de que me identifique con un género contrario al que nací. Entonces, eso hace pues referencia al género. Tenemos la identidad de género, que es la vivencia interna e individual. A mí me gustaría resaltar aquí pues este aspecto que me parece bastante importante y es la palabra individual, porque a veces creemos que pues es una construcción que yo hago a partir de lo que opinan mis padres, de lo que opina pues los entornos o los ambientes en los que yo me relaciono diariamente, y pues aquí tenemos que no, que es un proceso que es individual, que yo voy construyendo en cada etapa de mi vida hasta que decido cuál es mi identidad de género, ya sea que mi identidad de género sea relacionada con el sexo con el cual nací, o sea contraria, o sea pues diferente, ¿sí? Entonces a eso hace relación la identidad de género. ¿Qué se ve involucrado? Pues la vivencia personal que tenemos con nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo mentalmente y físicamente pues no tengo una relación con mi cuerpo, pues lo más posible es que yo decía que mi identidad de género va a ser diferente a mi sexo. Tenemos la orientación sexual, que se refiere específicamente a la atracción sexual, erótica, emocional o amorosa que sienten las personas hacia otras, tomando como referencia su género o también su identidad de género. La orientación sexual solamente hace referencia a esos gustos sexuales, con quien yo deseo compartir esa área de mi vida que es sexual y erótica. Entonces, si es una persona de mi mismo sexo, si es una persona que tiene una identidad de género diferente a la mía, si es una persona con la cual yo quiero estar no solamente porque su sexo es femenino, sino también porque su género es femenino, entonces pues entenderíamos que es una cuestión más de gustos en cuanto al área sexual y erótica. Bueno, vamos a hablar. Debo de compartir la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? No, señora. No. Nos quedamos solo en la primera ¿No la diapositiva. están viendo? No me acabas de... No. Ok. Ya reviso aquí qué es lo que pasó. Voy a apagar mi cámara. Sería que deje de compartir y vuelve y empieza a compartir para que le cargue la Sí. presentación, doctor. ¿Ya ahora sí? Me dice. Sí, ahora sí. Sí, señora. Ya está. Sí, ahora sí, gracias. Vale. Ay. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la población LGTBI+. Y pues nos aparece el símbolo de la población, que es pues la diversidad de colores, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de qué es una mujer lesbiana. Es una mujer, cuando hablo de mujer, me refiero a una mujer que en su sexo es femenino y en su género se identifica como femenino también. Entonces, es una mujer que en sexo y género se representa como tal y se siente atraída sexual, afectivamente, por otra mujer que también tiene su sexo y su identidad de género como mujer. Esto es una mujer lesbiana. ¿Qué es un hombre gay? Un hombre gay es un hombre que se siente atraído de forma sexual y afectiva por otros hombres, entendiendo de la misma manera que en las lesbianas, que son hombres que nacieron con el sexo masculino
y en el desarrollo de su vida hacen el proceso psicobiosocial de que su identidad de género va acorde al sexo, que es masculino. Tenemos los bisexuales, que es el amor romántico, la atracción romántica y sexual hacia hombres y mujeres. Entendiendo que estos hombres y mujeres también tienen ese proceso psicobiosocial del cual les he venido hablando, en que nacieron con el sexo masculino o femenino y en el desarrollo de su vida se siguen identificando con el género masculino y femenino. Entonces, en eso consta la bisexualidad. Yo puedo ser una mujer de sexo y género mujer, la cual me atraen mujeres de sexo y género mujeres, o me atraen sexualmente los hombres de sexo y género masculino. Entonces, en las prácticas y atracciones sexuales afectivas, pues no tengo como esa preferencia de sexo y género. Bueno, vamos a darle paso a mi compañera María Milcia. Ella nos va a contar un poquito más sobre pues, estos conceptos sobre la diversidad. Bueno, entonces continuamos con las siglas de LGTBI+. Seguimos con transgénero, y transgénero hace referencia a que no se siente identificada con el género que se les asignó al nacer. Es decir, sea el hombre o sea la mujer, hace su transición desde la construcción de género, más no de sexo. Transexual, por el contrario, a diferencia del transgénero, sí se evidencia un proceso hormonal o de cirugía. No siempre tiene que ser todo como tal, pero, o sea, tanto las cirugías como el proceso hormonal, pero sí, para que haya una transexualidad deben haber unos cambios biológicos, si no, por el contrario, pues sería transgénero. Y travesti es sentir satisfacción o placer por vestirse como el sexo opuesto. Quiere decir que el travesti no necesariamente tiene que ser gay o bisexual o transgénero o transexual como lo que hemos visto, ¿sí? Hay travestis que pueden sentir atracción tanto por personas del mismo sexo como el que no. Pero lo que sí es claro es que el travesti se siente atraído por vestirse, maquillarse como el sexo opuesto. Intersexualidad era como históricamente se les decía a los hermafroditas, ¿cierto? Pero pues con toda esta visibilización y reconocimiento de la población diversa, pues se comienza a decir, bueno, esto no es una enfermedad, ¿cierto? De hecho, anteriormente, recordemos que el homosexualismo desde la salud mental estaba reconocido como una enfermedad. Hacía parte de una disfunción sexual y bueno, aparte, debido a todas las actualizaciones, avances, evoluciones que hemos tenido, pues se reconoce que esto no es una enfermedad. Y el intersexualismo son pues personas que nacen con genes u órganos sexuales de ambos sexos, es decir, un chico que de pronto nace con un poquito de senos, nace con un clítoris, ¿sí? Y estas personas pues a veces entran a una transición de cirugías como no lo hacen. Las personas queer, por el contrario a todo lo que hemos visto, pues ellos de hecho tienen mucha controversia con la población LGTBI porque han generado ruido, se podría decir, han generado malestar en la población diversa. ¿Por qué? Porque ellos no están de acuerdo en que los etiqueten en nada. Ellos, por el contrario, no les gustan las clasificaciones. Anteriormente se les decía era más bien como personas amaneradas, o sea, aquí vemos chicos que, por ejemplo, les gusta maquillarse, les gusta pintarse en las uñas de colores, usar tacones de vez en cuando y no necesariamente quieren encasillarse, sino los queer lo que invitan es a que nos cuestionemos y rompamos esos roles impuestos por la sociedad de qué es ser mujer o ser hombre, ¿sí? Lo diferente, lo raro, o sea, ellos hablan mucho invitan a la gente a que no le tengamos miedo a lo que se ve diferente, a lo que se ve curioso,
o a lo que se ve anormal, entre comillas. Y la sigla pansexual, aquí pues se ven personas, ellos sí pueden ser hombres o mujeres, ¿sí? Pero lo que esta persona empieza a sentir o por quien se siente atraído, pueden ser por cualquiera de las siglas anteriores porque no les importa el género o el sexo, les gustan las personas como tal, pero sí, a diferencia del queer, sí se identifican, o sea, ellos sí dicen, yo soy mujer, yo soy hombre, y pues me gustas tú, y tú puedes ser transexual, intersexual, heterosexual, bisexual, lesbiana, gay, etcétera. Cisgénero es una sigla nueva, pues bueno, una historia nueva que de hecho nos invitan también a cuestionarnos y ahora podríamos decir que cisgénero hace referencia a las personas cuyo sexo de nacimiento e identidad de género coinciden, o sea, lo que anteriormente conocíamos como heterosexualismo es cisgénero, porque heterosexualismo hace referencias a las personas que se sienten atraídos por personas de género opuesto al de ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en cisgénero es tanto como nacemos como nos vamos construyendo, ¿cierto? Y la heterosexualidad pues no mira lo del sexo como tal, o sea, puede que haya un cambio, una transición como no, la puede haber, pero sí o sí son gustos hacia el sexo opuesto, ¿sí? Partiendo de estas conceptualizaciones que como les digo, no solo los queer, sino de por sí todos los temas de diversidad, a veces nos cuesta, de hecho a nosotras todavía estamos en procesos de aprendizaje, cada vez que nos llega un caso de población sexualmente diversa o de orientaciones e identidades de género diversas, pues nos toca leer, nos toca estudiar, nos toca, así como nos llegan casos, siempre para trabajarlos desde otras problemáticas, estas siglas también nos invitan a que hay que pues continuar con la lectura, continuar evolucionando, porque pues cada vez hay muchas más investigaciones y mucha más diversidad. Como ustedes pueden dar cuenta, antes decían LGB, ¿cierto? Y luego la T, y luego la I, y luego la Q, y ahora vamos en LGTBIQ+, ¿cierto? Y es precisamente pues porque hay mucha diversidad en la sociedad y la idea es que nadie se sienta excluido. Es por eso que esta lámina a qué nos invita, a que cómo contribuimos a una vida libre de violencias para la población diversa, pues una de las maneras de contribuir indudablemente es que dejemos a un lado las discriminaciones, y las discriminaciones pues es una manera de violentar que a veces no nos damos cuenta, de excluir, de restringir hacia una persona por motivos de su orientación sexual, ¿sí? Que nos liberemos de los estereotipos. ¿Por qué? Porque estas son creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social, es decir, a los gays, a los gitanos, a las mujeres. Si estas personas tienen unos atributos, tienen unas características, pues no los encasillemos. La invitación es a que empecemos a entender y a comprenderlos, así como ellos también luchan a diario por empezar a generar como espacios más equitativos, se podría decir, espacios donde ellos no se sientan excluidos, donde también este discurso cambie un poco y que nosotros somos la minoría y demás, pues también es una invitación a la demás sociedad que también los escuchemos, aprendamos de ellos, y eso va de la mano de que nos liberemos de los prejuicios. ¿Por qué? Porque tendemos a generalizar, tendemos a ser inflexibles, no abrimos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras maneras de considerar a las demás personas. No vemos que al final al frente mío ahí es una persona, ¿cierto? No vemos que al final al lado mío está mi hijo, mi hija, mi sobrina, mi hermana, mi tía, que está saliendo del famoso closet, que todavía, así estemos en el 2020, no crean, todavía cuesta muchísimo salir del closet. Entonces, para ello nosotras les trajimos unas
unas recomendaciones súper especiales para empezar a sensibilizarnos sobre el tema, que como les digo, no es fácil de masticar, no es un tema fácil de diluir, pero bueno, aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para que empecemos el día de hoy a que nos quedemos con estas reflexiones y aprendamos, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones es que mantengan la confidencialidad, ¿sí? Si a una persona les cuenta la orientación sexual, pues es un tema personal, entonces esperar que él cuente como si quiere contar sobre su orientación sexual. Son temas individuales. Son temas individuales, son temas que a cada persona hacen, o sea, que hacen parte de su intimidad, ¿cierto? También y nos cuesta, ¿no? Como cuando vemos una persona trans, de hecho lo decimos, ¿no? Es hombre, es mujer, o sea, pues diga, para que no la embarremos, lo que podemos hacer es decirle cómo es su nombre, me repite su nombre. ¿Por qué? Porque muchas personas de la población sexualmente diversa no es tan fácil acceder a su cambio de registro, a su cambio de nombre en la cédula. Algunas personas no tienen de hecho el dinero, ¿sí? Eso tiene un precio. Entonces puede que esa persona se les presente como Fernanda, pero les entregan una cédula que dice Edgar, pero ella ya te dijo que le gustaba que le dijeras Fernanda, ¿cierto? Entonces aprendamos a ser empáticos con que a ella le gusta que le digan Fernanda y está haciendo su proceso de transición. Y dentro de un proceso de transición, pues también están los datos personales, el cambiarse el nombre y demás. Evitemos hacer bromas, chistes o burlas ofensivas en contra de las diversidades. ¿Por qué? Porque traen contenidos homofóbicos. El marimacho, homofóbicos, transfóbicos, esa es otra cosa que también estamos como aprendiendo, ¿no? Entonces, trae contenidos homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, ya todo eso lo podemos decir porque ya se está estudiando, ya esto no es algo que se está inventando, sino ya hace parte también de la inclusión. Entonces, la machorra, el afeminado, la que se viste como hombre, ¿sí? Todos esos descalificativos sí o sí van a generar un daño en la psiquis, en las emociones, en la manera de percibir el mundo de esa persona que está intentando ya verse como alguien normal o funcional, podríamos decirle, más bien funcional dentro de una sociedad. En caso de que tengamos un hijo, una hija, o ahí digo, pues los que no tienen hijos, sobrinos, o un niño allegado, apoyémoslos en sus procesos de transición. Es muy importante que estos niños o estas niñas, que la niñez se sientan apoyados, se sientan confiados. Si ustedes ven, no tienen la capacidad, hacen mala cara, lo ven como una persona rara, pues es normal porque es que el proceso de transición también lo vive la familia. Entonces, la invitación aquí es a que busquemos ayuda profesional, busquemos acompañamiento terapéutico si es necesario. Evitemos censurar expresiones, conductas o emociones que sean percibidas como homosexuales. ¿Por qué? Pues porque también hace parte de que podamos censurar a esa persona que está llegada a mí, que ya se liberó para hablar al frente mío, y si yo hago ciertas conductas o ciertos lenguajes, pues puede que le corte la comunicación, la expresividad a mi compañero o compañera. Actúe frente a hechos de situaciones de violencia que atenten contra la integridad de la diversidad sexual. Pues sí, porque ellos también viven violencias, ellos también viven procesos de violencia, eso se llama violencias basadas en género, por su condición de género o diversidad. Y pues un ejemplo, no solo está el centro integral, pero la idea es que, no sé si nos acompañan personas de otras ciudades, pero la idea es que sí identifiquemos nosotros, ya hoy que estamos recibiendo esta capacitación, a qué lugar yo puedo acudir si yo no sé, yo no tengo la experiencia, a dónde podría acudir para brindarle un número telefónico, un Facebook, un Instagram, una dirección a esa persona que pues necesita apoyo,
y no sabe a dónde acudir. Si hay personas lesbianas, gays, bisexuales en nuestro entorno, deben ser tratadas de la misma manera que el resto de la población. Eso es algo pues que se está ahí trabajando. La ciudad de Bucaramanga, en esta administración, el reto es que se formule la política pública, así como Mujer y Equidad de Géneros tiene política, Familia tiene política, Niñez, Infancia, Adolescencia tiene política, las personas adultas mayores también, pues la población LGTBI también está buscando su política pública. Para ello hay que hacer un proceso de caracterización. En Bucaramanga no tenemos identificada cuánta población LGTBI tenemos. Por eso es que no hay reconocimiento y visibilización de ellos. Entonces hay que empezarlo a hacer. Recordemos que todas las personas somos iguales en derechos. Pues acá es una manera nuevamente de reiterar la equidad de géneros, de que nadie es más o menos que la otra persona, que empecemos a visibilizar más a los demás por lo que saben, por lo que se expresan, más allá pues de su físico o de su identidad de género. Todas las personas tienen derecho a expresar sus emociones sin importar su identidad, y todas las personas tienen derecho a que su identidad sea reconocida, por tanto que sean llamados con el nombre que ellos quieren. Aquí un poquito de lo que les hablábamos, ¿no? El ejemplo de las personas trans. Entonces, sí, es difícil, pero hagámoslo, hagamos el ejercicio de que alguien se nos presente como Paola, como Angélica, pero tenga su cédula y todavía esté en el proceso de transición. La transición no solo es un costo económico, ¿no? Ponerse extensiones y demás, sino también es un costo emocional, afectivo, social, ¿cierto? De si cómo lo va a ver su familia o no y demás. Bueno, vamos a participar un poquito. Mito o realidad. Entonces, la idea es que ustedes activen su micrófono y nos digan. Entonces, leo. Si una amiga o amigo no quiere salir del armario, el famoso closet, debemos ayudarle a salir. Hay que contarle a su familia y amistades que es gay o lesbiana. ¿Mito o realidad? Mito. Mito, ¿cierto? Nuevamente recordamos que pues esa es una intimidad, es un proceso que cada persona va vivenciando a su ritmo. ¿La heterosexualidad es la única forma de vivir la sexualidad? Mito. Mito. Vimos todo el montón de diversidades que hay para vivir la sexualidad. Y que la sexualidad no solo es el coito, ¿cierto? Tenemos un problema social de que decimos sexualidad, ay, vamos a hablar de sexo, de penetración, ¿sí? La sexualidad, más allá, la sexualidad es cómo nos vemos, cómo nos desenvolvemos, nuestras personalidades, las caricias, los preámbulos, los afectos, los vínculos afectivos, ¿sí? Y bueno, y uno de esos puntos son el coito o el encuentro sexual. Las personas sexuales no se definen, deberían declararse gays o lesbianas para evitar confusiones. ¿Mito o realidad? Mito. Mito. Ahí vimos pues Mito. todo lo que tenemos que sí se va a generar igual confusión porque estamos aprendiendo, pero pues el mito es que cada quien decide, ¿no? La realidad es esa. Cuando uno pasa a la niñez, a la adolescencia y juventud, tiene clara su identidad sexual. ¿Mito o realidad? Cuando uno pasa de la niñez a la adolescencia y juventud, tiene clara su identidad sexual. ¿Mito o realidad? Mito. Mito, exacto. ¿Cierto? Pues eso también, no hay unos tiempos que si se hacen, si nacen. Bueno,
hay de parte y parte, ¿sí? Hay un componente biológico, fisiológico y un componente social. Por tanto, es un proceso psicobiosocial que cada persona vive. La orientación sexual, sentir atracción por el mismo sexo, por el otro, por ambos o por ninguno, es flexible. Puede cambiar a lo largo de la mito o realidad. 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 ¿Por qué? Es algo que se va sintiendo y es más, como lo vemos ahora. Tú puedes ser heterosexual, pero más adelante puedes tener un gusto más fuerte hacia el sexo, hacia tu mismo sexo, o sea, sexo de Esa, tu mismo género. es dinámica, ¿cierto? Bueno, Quiere decir que pues yo todos los años me voy cuestionando, ¿no? Soy cisgénero, heterosexual, transexual. Esos son cuestionamientos que se va haciendo uno personal, así uno diga, pues yo tengo eso definido, ¿sí? Pero pues no estamos exentos, como dice el compañero, ya que puede que me llegue a gustar como puede que no necesariamente tenemos que ser diversos, ¿cierto? No necesariamente. Pero la idea a hablar de este tema es que tampoco nos preocupemos por si eso llega a pasar en algún momento. Las personas gays, lesbianas o trans sufrieron algún trauma durante la niñez, por eso son así. Mito. Aunque hay unos factores de riesgo y protectores, al igual que todos los casos. Sí, eso es un mito que se ve muchísimo. De hecho, se habla, ¿no? Y se dice textual, ¿no? Ese niño es marica porque lo violaron, porque lo violó el vecino, porque lo violó el papá, porque abusaron de él, porque lo llevan a donde un peluquero hombre que es gay y vuelve a gays a todos los niños. Y bueno, eso lo puede vivir cualquier persona, como cuando vivimos violencias, como cuando me gusta un color, una preferencia. Eso no va muy ceñido a eso. Pero en consulta nosotras vemos todos esos factores, tanto de riesgo como predisponentes. O sea, el que pase o no, igual nos sirve, pero no por eso las personas son diversas. Las mujeres lesbianas quieren parecerse a los hombres. Mito o realidad. mito. Mito. Eso es mito. ¿Aló? ¿Sonido? Creo que se le fue el sonido de la profesora. Sí. ¿Alguien me escucha? Perfectamente. Qué pena, bueno, vamos mientras aquí Viviana nos apoya con, vamos a seguir hablando de los mitos. Bueno, otro mito que también vemos es el tema LGTBI es una moda de los tiempos modernos, o sea, que estemos hablando de LGTBI es porque es moda, mito o realidad. Mito. Mito. Mito, ¿cierto? Pues la diversidad ha estado presente de los griegos. La pasamos, por favor.
Bueno, entonces, ¿cuál es la invitación? La pasamos por Fabiana, que desterremos esos estereotipos, ¿sí? Y una de las maneras de desterrarlos es que entendamos que nuestra expresión de género no determina quiénes somos, cómo somos, ni demás, ¿sí? Bueno, ahí estamos viendo de esa historia, ¿sí? Que esto no es algo de moda, que esto es algo que históricamente lo hemos hablado. Alejandro Magno, tenemos a Federico García Lorca, muy histórica su homosexualidad, fue, causó histeria y polémica en la literatura como tal, y pues Freddie Mercury, el vocalista, pues muy abierto él, también rompe tipos, también su manera de mover y demás. La pasamos. Aquí vemos unas mujeres trans, género, ¿sí? Ángela Pong y una youtuber muy conocida, adolescente, que de hecho ahorita es activista de los derechos de los transgéneros. Tiene un programa que se llama en Discovery Kids, en Discovery, ¿en cuál? Bueno, no tenemos claro en cuál, pero tiene un programa en Discovery, igual la pueden buscar. Dime. Es en TLC, que presentan Ay, el gracias. Gracias. Bueno, sí, es muy, muy conocida. De hecho, de verdad se la recomendamos. Ella hace parte del activismo y también que es una persona joven, ¿cierto? Que nos puede pues brindar varias sabidurías. Bueno, y por último, brindar las referencias, algunas referencias. Ya Viviana tiene la presentación, ella se las va a compartir y pues abrimos a que hablemos un ratico de esto que nos cuestiona, de esto que nos reúne el día de hoy. Levantó la mano, Laura. Mira, a mí me queda una duda con el cisgénero. Buenas noches. Pareció como el heterosexual, pero pues me pareció como que en la explicación fue de bisexual, pero no sé, me generó mucha duda. El cisgénero. El cisgénero, Laura. Sí. Laura, el cisgénero es una persona que hablemos en el caso de una mujer, ¿sí? Una mujer cisgénero es una mujer que al momento de nacer, nace con su sexo femenino. Sí. En el desarrollo psicobiosocial de su vida, tiene una identidad sexual con el género femenino que pues va en afín a su sexo, que es femenino también. Y pues en el desarrollo de su vida, ella se mantiene en la posición de que su identidad de género como mujer y pues es un género femenino. Una persona cisgénero es así, una persona que tiene pues esa relación desde el sexo con el que nace hasta de la forma en la que se relaciona con los demás y cómo se representa a sí misma y su género. Hablando desde lo masculino, pues sería un hombre que nace, un niño que nace con el sexo masculino, ¿sí? A nivel cromosómico y pues con sus genitales internos y externos como masculinos. En el desarrollo de su vida y en ese descubrimiento de su identidad sexual y de su sexualidad, pues él se sigue identificando con el género masculino. Ese sería pues lo cisgénero. Lo heterosexual sería que a esta persona cisgénero le atrae sexualmente una persona del sexo opuesto, hetero, hace referencia al opuesto. Entonces, si yo soy cisgénero mujer,
que nací como mujer y me identifico como mujer y con el género femenino, pues heterosexual sería que me atraiga a alguien del género masculino. ¿Sí me hago entender? Sí, yo sí, o sea, es como el paso antes de decir que soy heterosexual, porque no, digamos que en el heterosexual igual, yo soy mujer, descubro que soy mujer, ¿cierto? Pero pues me gustan los hombres. En el cisgénero no estaría como esa, como la identidad, digamos, de que le gusta. Simplemente es como, llegan hasta el punto de definir que es mujer y se definió como mujer. Ya, no tienen ningún Que distintivo. nací mujer y me defino mi género como mujer. Nací y me defino. Ya en el heterosexualismo están las personas de opuesto a ello. O sea, aquí En cuanto a también la podría atracción estar sexual. los con las que hacen transiciones y demás. Bueno. Sí, Laura, ¿queda claro el concepto? Sí, igual. Porque nace hombre, por ejemplo, pero su identidad de género no se reconoce como hombre. Entonces hace el cambio. Ese sería una persona heterosexual, ¿cierto? Me gustan personas del sexo opuesto, pero era una persona, ahora es una persona trans. ¿Sí me hago entender? También el cisgénero sí nació el sexo desde su concepción, nace con ese sexo y luego su identidad de género también coincide con ese sexo. Sí, es que hay que entender que la palabra cisgénero va a la identidad de género, ¿sí? Que era lo que hablábamos de la construcción. ¿Sí? Entonces, yo me identifico con mi mismo género, con el cual nací desde el sexo, ¿sí? Y la heterosexualidad hace referencia al gusto y a la atracción erótica y sexual, ¿sí? Más allá de que si soy cisgénero o soy transgénero, pues esa heterosexualidad va que a la persona con la que siento atracción sexual es diferente al género y al sexo con el que yo me represento. Sí, ahí sí quedó claridad muy claro. frente a... Sí, ahí sí quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Hay alguna otra inquietud o algún comentario? Sí, de pronto en lo de travesti había escuchado que ya esa palabra estaba no usada porque supuestamente era como ofensiva para la población. Bueno, sí, hay de hecho, acá tenemos una cuestión que no nos da pena es preguntarles, ¿no? Preguntarles cómo les gusta que les digamos. El travesti también hace referencia a los drag. Pero como todavía la literatura habla de los travestis, por eso nosotros aún también lo mostramos, pero la manera que se ha venido construyendo es las personas drag. Sí, 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 lo que pasa es que yo... También del performance, del arte, de la cultura, por eso es que como vemos que todavía esa parte no la han incluido en travesti, sino de hecho lo hablan en los, por eso no lo tocamos ahorita, sino más bien lo diferenciamos porque realmente aún hay ahí como que se están en revisiones, ¿sí? Ajá. Pero ya se habla de los drag también. Sí, sí, ahí claro. Sí, es exactamente. que sería importante como este proceso de psicoeducando en la diversidad es para reconocer a la población y relacionarnos desde el respeto, pues ahí sería pues importante cada vez que logremos identificar una persona diversa, pues que sintamos como la forma de preguntarle de manera muy respetuosa cómo le gusta que lo llamemos o qué identidad le gusta que nos refiramos hacia ellos, ¿sí? Como los, sí. Claro, esa parte sí, por ejemplo, la parte del personal de salud, nosotros cometíamos muchos errores al atender a estas personas porque las veíamos como mujeres, pero la cédula hombre.
De acuerdo a ello, comenzamos a recibir algunas capacitaciones y claro, lo elemental, el error elemental que estábamos cometiendo es que si tú ves a una persona vestida como mujer, que te habla como mujer y se siente como mujer, pues no la vas a tratar como hombre. Sí. Y a la inversa, si es a una persona vestida como hombre, que se expresa como hombre, así en el documento sea mujer, pues trátalo como hombre porque es lo que estás viendo. Eso lo O aprendimos en así las uno vea que tiene clases. pues, rasgos del sexo femenino como lo es los senos. Exactamente. ¿Qué otra cosita tendríamos que verla? Ya alguien más que quiera pues dar su aporte. De pronto una pregunta extra, de pronto en la, venga, discúlpeme, es que me desembarro aquí, sexualidad y género. Siento, no. Sexualidad es, perdón, el sexo. El sexo que es la condición biológica como nazco, ¿no es cierto? El Pero, sexo en realidad es, son bien. sí, como nazco. Yo no tengo ningún cambio al respecto. Pero, por ejemplo, anteriormente, las personas que llamábamos hermafroditas, que se me olvidó el nombre, usted lo dictó ahí. ¿Cómo? Intersexual. Intersexual. Es intersexuales. Ellas, el médico inicialmente, apenas nacía el bebé o siendo bebé, entraba y hacía la cirugía. Si le veía el pene, pues bueno, le cerraba la vagina. O si la vagina era más grande que el pene, se lo amputaba. Pero se comenzaron Sí. a dar casos de que ya ellas, siendo hombre, por su sexo, se Sí. comenzaron a sentir como mujer porque su género Su identidad comenzó a era expresarse diferente al diferente. sexo De acuerdo a eso, correspondiente. la Corte comenzó a sacar sentencias y ya no pueden hacer eso, sino Ajá. hasta después de los 7 años que el menor ya pueda escoger. Incluso hay una sentencia que hasta con menos años puede tomar Sí, una pequeña decisión. En ese donde punto, el individuo pueda dar su apreciación frente al tema. exactamente, en ese punto, ¿cómo lo cataloga? ¿En qué sexo directa, en este momento, en qué sexo colocaríamos a una persona que le amputaron el pene, pero pues él, no, es que no sé ni cómo hacerla. Le amputaron el pene, queda con vagina, pero él al poco tiempo se siente hombre. ¿Cómo es su nombre? Uri Muñoz. Uri. Bueno, una persona intersexual que haya sido sometida a un proceso de reasignación de sexo al nacer, su sexo se va a identificar recuerda lo que hablamos al inicio, de dos formas, ¿sí? Una es la genética, que es la parte cromosómica, y la otra es la parte genital, ¿sí? Externos e internos. Resulta que, pues, bien de pronto ya le hicieron la reasignación, digamos, a hombre, pero al ella crecer y tener esa pues posición de que su identidad de género no es con hombre, pues lo que se podría hacer es una revisión en el área cromosómica y revisar cuál es el sexo que cromosómicamente hablando tiene. ¿Listo?
ahí se podría definir cuál es el sexo de una persona. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿sí quedó claro? Sí, 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 sí. Bueno, Uri. Sí, porque ya ahí sería muy difícil, habiendo realizado ya pues esa reasignación de haber definido, no, si se iban a desarrollar los genitales masculinos o los femeninos, ¿sí? Entonces ya ahí sería bastante complejo y pues revisaríamos también, porque por ejemplo, si es en el caso de una niña y nunca le creció el busto, pues sus genitales no iban y su sexo no iba acorde a lo femenino, ¿sí? Entonces ahí pues hubo negligencia y pues no es médico. Por eso precisamente es que como lo que usted nos comentaba, pues existen ya pues un marco legal en el que se prohíbe hacer esta reasignación de sexo sin contar con la voluntad de la persona que va a ser directamente intervenida o afectada de cierta manera. Vale. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Bueno, siendo que no hay más intervenciones, dime. bueno, quería darle las gracias, doctora Carla y doctora María Milce, por este espacio tan gratificante, sí, de aprendizaje. Pues muchas personas no tenían conocimiento ni sabían cómo diferenciar la identidad de género, ¿cierto? Entonces, darle las gracias por brindarnos este espacio y a los asistentes por apoyarnos en nuestro ciclo de capacitaciones. Invitarlos a nuestra próxima charla y bueno, les estaremos compartiendo el portafolio de capacitaciones a través de su correo electrónico y las memorias de la misma. Muchísimas gracias. Gracias, Evelyn y Viviana, por esta invitación y a ustedes por participar, por no dejarnos acá solas hablando en un tema pues que sí genera discusión, debate, pero aquí pudimos todos entender que sí hay que empezar a empatizar con la población y las personas con orientaciones e identidades sexualmente diversas, que son un grupo poblacional, no son comunidades. De paso les decimos eso, hemos aprendido, ¿sí?, que no son una comunidad, son una población, porque hacen parte de un grupo poblacional como tal. Buenas noches para todas y para todos. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.